Y es un pasaje que probablemente lo han escuchado varias veces y han visto diferentes interpretaciones. Y dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? El hombre de Dios perfecto. Ahora, nos dice aquí, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿verdad? Que los hombres, los profetas, los apóstoles, fue una inspiración que Dios dio. Y útil para enseñar, dice, ¿verdad? Útil para enseñar. A través de la Biblia nos hemos enseñado, ¿sí? Cómo debemos de amar a Dios, cómo debemos de amar al prójimo, cómo debemos de tomar los mandamientos de Dios, ¿sí? Luego dice para redarguir. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es una palabra que significa litigio. Y un litigio, ¿verdad? Es una litis que significa, ¿sí? Es que yo no estoy de acuerdo por esto o por aquello. A esto se le llama también apologética, ¿sí? Sustentar debidamente la palabra de Dios con los argumentos debidos y bíblicos de la palabra de Dios y no, ¿verdad?, con argumentos dichos o por organizaciones o por muchas iglesias que enseñan a distorsionar únicamente la palabra de Dios. Luego dice para corregir. A muchos de nosotros nos tienen que corregir y aunque a veces no entendemos o nos enojamos, nos tienen que corregir. Para instruir, dice, en justicia, es decir, para instruir haciendo lo recto y lo correcto en la presencia de Dios, o que cada quien reciba lo que se merece, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué decimos nosotros ya en nuestro subconsciente? Nadie es perfecto. ¿Cómo si no hay hombre perfecto? El que tire la primera piedra, ¿verdad? El que esté libre de pecado, culpa, que te arroje la primera piedra. Ese es uno de los argumentos más usados por el enemigo, por Satanás, ¿sí? No podemos usar ese argumento porque te voy a decir, si tú me dices que tire la piedra, te la voy a arrojar, ¿sí? Porque el hombre de Dios tiene que enseñarse a vivir en la perfección, en la madurez, en saber cómo conducirse, en tener un estilo de vida como hijo de Dios, ¿sí? Pero como nos han enseñado, Pablo dijo, ¿verdad? En Romanos 12:2, dijo Pablo, no os conforméis a este cosmos o a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta delante de Dios. El problema es que nos hemos conformado a este mundo. No hay nadie perfecto. Que esté, ¿verdad?, libre de pecado, que arroje la primera piedra, y queremos ser, ¿verdad?, a veces como los fariseos, porque ya estamos muy adaptados a que el hombre de Dios no es maduro ni perfecto, que somos una bola de pecadores. Y luego muchas iglesias, bajo los grandes errores garrafales que cometen, diciendo, ¿verdad?, Dios ama al pecador. No más que barbaridad. Jamás Dios dice en la Biblia que ama al pecador, ¿sí? Ni siquiera el libro de Romanos. Ahora bien, vamos a entender algo, ¿verdad?, que nos dice la palabra de Dios, o que da a entender estos pasajes bíblicos que acabamos nosotros de leer y de interpretar, ¿sí? Dios no nos dio la Biblia en primer lugar, ¿sí?, no solo para nuestra información, sino para nuestra transformación. Y eso es algo que a veces no hemos querido entender, amada iglesia de San Juan del Río, Querétaro, que Dios nos dio la Biblia para la transformación. Como en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, claramente nos enseña a conocer y no practicar es realmente
no conocer la palabra de Dios. O sea, si yo conozco la palabra de Dios, pero no la llevo por obra, es lo mismo que si no la conocieras. Y muchos, déjenme decirle con todo el respeto que me merecen, muchos venimos a las iglesias, oímos la palabra de Dios, es más, sabemos algunos versos bíblicos, y es más, sabemos versos bíblicos para atacar a otra persona, pero no la practicamos. Ese es un grave problema. ¿Sí? Y dice, ¿verdad, Santiago? No seáis oidores olvidadizos. En otras palabras, lo que está diciendo Santiago, o sea, ¿verdad? Te entra por un oído y te sale la palabra de Dios por el otro, porque no la practicas. No practicamos la misericordia, no practicamos absolutamente nada. Y no podemos vivir así. ¿Sí? Todo hombre de Dios, hombres en términos generales, hombres, mujeres, demás, tenemos la obligación de practicar la palabra de Dios. ¿Right? Entonces, debemos de ser instruidos, redarguidos, reprendidos y enseñados precisamente para que recibamos la regeneración o la transformación, que es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, ya sé que eres un maestro de la ley, uno de los principales judíos, que enseñas, ¿verdad?, la ley mosaica, pero Nicodemo, ¿sí?, si no naces de nuevo no puedes heredar el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿verdad?, se sorprende grandemente y le dice, ¿cómo puede hacerse eso, maestro? ¿Acaso un hombre puede entrar por segunda vez, ¿sí?, al vientre de su madre y nacer? Sí, si no nos va a ganar y nos podemos meter allá finalmente. ¿Cómo pueden hacer de nuevo? Nicodemo estaba pensando en la cuestión de la carne. Me meto al vientre de mi madre y voy a nacer de nuevo y ya con eso veo el reino de Dios. No, era en el sentido espiritual, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo, ¿sí? Y esto se llama regeneración. Es una doctrina de la regeneración. Muchos somos malvados, muchos somos, ¿verdad?, habladores, muchos somos enjuiciadores, juzgadores, ¿verdad? Pero no practicamos la palabra de Dios. Ese es el problema que regularmente muchos mostramos, porque no practicamos la palabra de Dios, ¿sí? Muchos teníamos una vida, ¿verdad?, disipada, y finalmente ahora nos cuidamos de que no nos vaya a ver un hermano, pero no nos cuidamos del Todopoderoso, del Altísimo Señor, ¿sí?, para que no hagamos cosas que no. Así es que conocer y no practicar es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo frecuentemente terminó sus enseñanzas con la palabra: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y muchos no entendemos eso. Ay, Dios mío, pues ¿qué estará diciendo? O muchos nos dicen, ¿sí?, si tienes oídos para oír, oye, si no, no se trata de eso. Se trata, ¿verdad?, que nosotros entendamos qué estaba enseñando el Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto es muy crucial. Era un contenido en la práctica, ¿sí?, que enfatizaba toda la epístola del Nuevo Testamento para que no solamente, ¿verdad?, entrara por un oído y saliera por otro, sino que la palabra de Dios se quedara en la mente y en el corazón para llevarla por obra. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad?, indiscutiblemente el apóstol Pablo al joven Timoteo, a la iglesia de Éfeso, donde se quedó encargado, ¿sí? Ahora bien, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, ahí conmigo por favor. Romanos es el libro donde más palabra de Dios
se tiene más doctrina, más teología, pero también es el libro que menos practicamos. ¿Sí? Y dice ahí en el verso 1, si ya lo tienes, dímelo. ¿Romanos qué? 6. 6 qué? 1. Amén. Amén. Yo ni tengo ¿Qué Biblia. dice? Pues, ¿qué ¿Qué diré? pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo hace la pregunta y Pablo se contesta a sí Dice mismo. lo mismo. ¿Y qué se contestó? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos Aún a en él? ¿Aún a él? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es el verdadero bautismo en Espíritu Santo. No es hablar lenguas, en ninguna manera. Imagínense, si nosotros habláramos lenguas, estuviéramos revestidos del Espíritu Santo, ¡ah, qué bonito sería! Ay, Pero gloria a Dios no nos mandó a hablar en lenguas. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, el capítulo 14, que nos habla de los dones, Pablo nunca recomendó eso, en ninguna manera. Pablo habla, digo, y ya lo he explicado y se los voy a volver a explicar, habla de otras cosas. Porque somos, dice, sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo en Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Esta es la resurrección del bautismo en Espíritu Santo, en el cual debemos de andar en vida nueva. Amén. ¿Sí? Porque somos resucitados, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. ¿A quién sepultamos? Al viejo hombre. A la vieja naturaleza, al enojón, al iracundo, Envidioso. a todas esas, ¿sí?, características que teníamos como viejo hombre. Ahora, esto no quiere decir que ya no me enojo, porque muchos piensan y te provocan, ¿no que eres cristiano? Ya no te debes de enojar. No. Dios me permite enojarme, indignarme, etcétera, etcétera, pero dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no se ha prolongado mi enojo, ¿sí?, sino que rápidamente aprenda yo a perdonar, aprenda yo a reconciliarme, porque dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los demás. ¿Cuándo depende? Siempre, en todo momento, cuando tú quieras, cuando tú tienes voluntad, en ese momento depende de vosotros. Eso es muy importante. Vamos a aprender a vivir en vida nueva, ¿sí? ¿Qué significa? Que somos regenerados, que el corazón de piedra ya ha sido quitado de nuestro corazón y que Dios nos ha dado un corazón de carne, un corazón sensible, ¿sí? En otras palabras, ya necesitamos pararle a la vida, ¿sí?, del antiguo hombre. Déjenme decirles algo. Uno de los instrumentos de tortura que hacían los romanos era amarrarle un muerto en las espaldas a otra persona. Y ese proceso que hacía, el muerto que te amarraban, te lo amarraban tan bien que no te lo podías quitar. Y cuando ese muerto empezaba el estado de putrefacción, lo que hacía también era irte contaminando de putrefacción a ti mismo. ¿Sí? Miren, cuando a veces tenemos arranques y situaciones del viejo hombre, pues es el muerto que venimos cargando. Y Pablo lo habla claramente en Romanos capítulo 7, pero tenemos que luchar porque dice que hay una gran lucha entre la carne y el espíritu, entre el espíritu y la carne. No dice que la regeneración o la transformación, ¿verdad? Ya no te acuerdas nunca más del viejo hombre, ya no reaccionas nunca más de una manera, ¿verdad?, de impulsos. Eso no dice la Biblia. Al contrario, la Biblia nos dice que a veces, ¿verdad?, traemos cargando al viejo hombre, al muerto, la vieja naturaleza.
Y que es necesario que estemos nosotros luchando con esa vieja naturaleza. ¿Sí? Pero imagínate las personas que no luchan. ¿Sí? Pues los domina ¿qué? La carne, los domina las pasiones. Por eso en los matrimonios hay muchos pleitos y contiendas. ¿Y sabes por qué? Porque eso se llaman pasiones. Tú empiezas a discutir con tu esposa o demás y ella dice que tiene razón y tú dices que tienes razón. Eso se llaman pasiones. ¿Sí? Y casi a todos nos pasa. No. ¿A quién le echamos la culpa? Porque lo más fácil es echar la culpa, porque no hemos aprendido algo importante: asumir nuestra responsabilidad, a saber que tú y yo somos agentes morales en la presencia del Todopoderoso. ¿Sí? Aquí no es de echar culpas al otro, aquí es de que asumas tu responsabilidad, ¿verdad? Porque a Dios no se le va a escapar nada. Y dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Cristo, ¿verdad? En la semejanza de su resurrección, ¿sí? ¿Qué llevó en la cruz del Calvario? Llevó todo el pecado. ¿Sí? Por eso dice, ¿verdad?, la Biblia, que maldito el hombre que es colgado de un madero. Él llevó toda la maldición, y esa maldición eran tus pecados y los míos. ¿Sí? Ya dejó ahí todo. Ahora dice la Biblia que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Ya entendiste eso? Hay que crucificarse, hay que morir al viejo hombre, hay que morir a la vieja naturaleza que está viciada conforme a este mundo. Ya no podemos seguir siendo iguales, tenemos que ser mejores. ¿Sí? Y eso se necesita estar luchando todos los días de nuestra vida mientras nuestro peregrinar esté en esta tierra. ¿Sí? Jamás vamos a dejar de luchar. Por eso es que la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cuántos de nosotros, verdad, somos muy confiados? No, yo ya acepté a Cristo Jesús en mi corazón, ya no hay problema. Una profesión de fe no te salva. Tiene que haber regeneración, es decir, morir y resucitar, como lo estamos leyendo, juntamente igual que el Señor Jesucristo. Si esa doctrina no la entendemos, que hay que morir y resucitar, no hemos entendido el Evangelio para nada. Por eso muchos, no, pues ya Cristo hizo todo por mí. Sí, ya hizo todo, y la salvación no es por méritos propios. La salvación es, ¿sí?, por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a eso le llamamos, ¿verdad?, la obra vicaria del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él nos cambió, ¿verdad?, el papel. Él nos presentó delante del Padre justos. Y Él, ¿verdad?, tomó mi papel como culpable, como pecador, como malvado. ¿Sí? Pero a eso yo tuve que morir y ser crucificado juntamente con Él en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ahora renacer en una nueva persona. Y esa persona, entiéndase que vive una vida nueva. Así es que vivías en pecados, vivías haciendo tranza, vivías en fornicación, en adulterio, a todo eso tienes que morir. ¿Sí? Y como yo siempre he dicho, el pecado es sabroso. Imagínense, si el pecado fuera horrible y demás, ¿quién pecaría? Nadie, ni los de allá afuera, ni los que no tienen a Cristo en su corazón. Ninguno pecaría, no habría problema, viviríamos una vida diferente. Todos, yo creo que seríamos regenerados. ¿Sí? Ahora, déjame encontrar otra vez. Verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Eh? ¿Cuál es el cuerpo de pecado? El viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza tiene que ser destruida. ¿Cómo se destruye? Ya no siendo el mismo. O sea, parte lo hago yo, bajo una buena voluntad que Dios me ha dado, y parte lo hace el Espíritu Santo. Pero si yo no quiero, nunca el Espíritu Santo va a obrar. ¿Sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de nosotros. Si yo ya he muerto, ¿a qué? A la vieja naturaleza, al viejo hombre. Soy justificado del pecado. Pero si yo no he muerto al viejo hombre, a la vieja naturaleza, ¿sigo siendo qué? Pecador. Culpable. Por eso debemos de entender algo. En las iglesias, ¿qué vemos? No, pues, bola de pecadores, hipócritas, demás. Porque no hemos entendido lo que Cristo dijo. Que la cizaña y el trigo crecen juntos. ¿Alguien de ustedes conoce la cizaña? ¿No? Muchos piensan, de los que van a las iglesias, que la cizaña es hierba que brota ahí con el trigo. No. La cizaña es idéntica al trigo, pero con una característica. ¿Sí? El trigo, ¿verdad?, crece y luego se inclina, denotando humillación, denotando reverencia. Y la cizaña no se inclina, se parece al trigo, está derechita, un poquito inclinada, pero no se inclina ni se humilla. ¿Sí? Entonces, incluso cuando los apóstoles le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos, verdad, y recojamos el trigo? El Señor Jesucristo les dijo: no, hasta el tiempo de la siega. No vaya a ser, verdad, que arranquen consigo el trigo. Solamente en el tiempo de la siega está la distinción de quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Aunque nosotros ya estamos alertas, echando ojo, no, pues fulano, perengano. No, si el Señor dijo: por sus frutos os conoceréis. Bueno, indiscutiblemente el Señor dijo: por sus frutos os conoceréis. Pero aquí tendremos que ver, ¿verdad?, una característica importante. Sí, a la gente le conocemos precisamente por el fruto que da. ¿Sí? Pero a veces nosotros no damos buen fruto. Fíjate bien lo que dice Romanos capítulo 2. Vamos a regresar ahí a Romanos 2. Verso 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces las mismas cosas. Lo mismo. O sea, en otras palabras, si tú te das cuenta, ¿verdad? A veces te dicen: ay, qué murmurador, ¿verdad? O murmuradora eres. Pero esa persona es murmuradora. En lo que juzga se condena a sí mismo. ¿Sí? Ay, andas en malos pasos, y esa persona anda en malos pasos. ¿Sí? En lo que condena se juzga a sí mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según el Evangelio. Ahí dice verdad. ¿Sí? La verdad es el Evangelio, es una verdad absoluta y es según el Evangelio. Muchos dicen: bueno, ¿y mi abuelita se va a salvar o no se va a salvar? O mi abuelito. Bueno, va a ser juzgado conforme al Evangelio. ¿Sí? Fíjate bien. Ahí en el verso 16
De Romanos, no, esa que así. Sí, el día que Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? el Evangelio. Es lo mismo que está diciendo antes Pablo. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo va a ser juzgada tu abuelita, tu abuelito y demás? Conforme al Evangelio. Ahora, ¿para qué te preocupas de la abuelita y del abuelito? Ya fueron juzgados. Preocúpate por ti. ¿Sí? Preocúpate porque realmente alcances La salvación. a librarla. Acuérdense que la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 9:27 dice, al hombre le es permitido morir una sola vez y después de ello Juicio. el juicio. ¿Eh? Y muchos pensamos que Dios no nos va a enjuiciar. Claro que sí, toda la obra Dios la va a enjuiciar, la tuya, la mía y la de todos los hombres de la tierra. ¿Conforme a qué? Al Evangelio. Al Evangelio. ¿Eh? Verso 3. Y pensáis esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Con interrogantes. No se escapa del juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. ¿Sí? No, iglesia, no va a haber ese día. Claro que sí. Hay un día de la ira de Dios, un día del enojo de Dios. ¿Sí? Por supuesto que sí. Y también hay gran tribulación, por si no lo saben. No más que hay una doctrina muy peligrosa que se llama el dispensacionalismo. Algunos que la practican te dicen, mira, sea que viene Jesús antes o en medio o después, no te preocupes, el hecho es de que viene. Sí, el hecho es de que viene, pero ¿qué implica toda esa doctrina? ¿Sí? De perversidad. Implica que no estés atento. ¿Sí? El que esté firme, mire que no caiga. Y tú y yo tenemos que estar cuidadosos de cómo caminamos en nuestras vidas para no caer. ¿Sí? De cómo estamos, ¿verdad?, peleando contra el pecado todos los días de nuestra vida, porque el pecado debe uno de estar peleando con todos los días de nuestras vidas. ¿Sí? Vamos nuevamente a Romanos, en el hebreo es Romillín, capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6. Capítulo 6, verso 8. 6:8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. ¿Eh? Y si morimos en Cristo, creemos, ese es un acto de fe, que también moriremos con Él. ¿Sí? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Lo mismo que la muerte ya no tuvo que enseñorearse más de Cristo, la muerte ya no se puede enseñorear más de nosotros. ¿Sí? Así es que este cuerpo, tu cuerpo, simplemente es, ¿verdad?, un envase, el espíritu, para que ya no se señoree más la muerte, ¿sí?, que es el postrer enemigo, como lo dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 26, vuestro. ¿Sí? Por eso es que tampoco podemos ser adoradores de la muerte, ni podemos, ¿verdad?, tener ningún respeto por la muerte. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ese mismo principio del Señor Jesucristo es el mismo principio que Dios le da a los hombres.
Pregunta obligada, ¿para quién vives? Para Cristo. ¿De verdad? Miren, les voy a decir, allá hace 8 días a Tasco le digo, cantamos mentiras. ¿Cómo cree? Claro que sí, porque decimos que Cristo es el primero, que Cristo es mi Rey, que Cristo es mi Señor, que Cristo, ¿verdad? Lo amamos sobre todas las cosas. Pero la vida real, muchas veces les digo, ¿y por qué no veniste a la iglesia? Llegaron unos familiares, pastor. Ya los hubieras traído a la iglesia. No, ¿cómo crees que son católicos? Yo te voy a decir, si llega un familiar, ¿verdad? Te voy a tener que decir, mira, voy de salida, vámonos a la iglesia porque ni modo, te tocó y ahorita te llevo a comer. ¿Vale? Muchos no vienen a la iglesia porque está lloviendo. No, es que estaba lloviendo, pastor. No, cuando cantemos o digamos que Cristo es lo primero, es porque realmente colocas a Cristo en el número 1, en el lugar que debe de ir, porque si no es una mentira. Y no cantemos mentiras ni hablemos mentiras, porque acuérdense que también dice Apocalipsis que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Así es que el mentir es un pecado grave. Incluso cuando decimos, es que soy cristiano, eres realmente el portador del Espíritu Santo y eres gobernado por el Espíritu Santo haciendo la voluntad del Espíritu Santo o no. Tenemos que razonarlo. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 12, verso 15. 1 Corintios 12:15. Para Yermo. Perdón, capítulo 14, verso 15. 14:15. ¿Qué hay pues? Oraré con el Espíritu y ¿Qué oraré pues? también Dice con el Pablo. entendimiento. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjate bien el secreto que te voy a revelar en este momento. ¿Sí? Oraré con el Espíritu, ¿sí? Pero oraré con el entendimiento. ¿Cuántas iglesias nos enseñan a hablar en lenguas? Si yo hablo una lengua desconocida, ¿tú entiendes qué estoy diciendo? Entonces, ¿ya vieron cómo no entiende la gente lo que Pablo realmente está diciendo? ¿Eh? Y empiezan no, eso es una mentira. Dios nos manda a hablar con entendimiento. Incluso ahí en Corintios 12 dice que si entra un incrédulo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Imagínate, si yo hablo lenguas, ¿cómo vas a decir así sea? ¿Verdad? Así sea cumplido, esa es la palabra amén. ¿Cómo? Si no la entiendes. No. La Biblia tiene, ¿sí?, que estudiarse a profundidad, con entendimiento. Dice, ¿verdad?, los proverbios que hay que meditarla. Por eso la deformamos y hacemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios mentiras. ¿Y por qué? Porque nos falta preparación. Y debemos de tener preparación para no hablar mentiras ni distorsionar el evangelio, ¿sí?, hermoso, perfecto de Jesucristo. Es la verdad absoluta. Ahora, Pablo también expresa algo. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. ¿Cuántas canciones no las entendemos porque no las meditamos? Y a veces, ¿sí?, ni siquiera son cristianas, como las de Jesús Adrián Romero. Muchas le canta a su mujer, le canta a sus hijas y le hace creer a la gente que le está cantando a Cristo. Cantan mentiras. ¿Sí? Son falsos discípulos del Señor Jesucristo.
Y digo, y lo decimos muy públicamente, no tenemos pelos en la lengua. Finalmente el evangelio tiene que ser descubierto. ¿Sí? ¿Cuántas barbaridades predican? Y Marcos Witt, Alex Campos y muchos de los cantantes, o como Jesús Adrián Romero, que predican tanta barbaridad y demás porque nunca se prepararon debidamente, teológicamente, para poder enseñar. Dios los llamó a cantar, no los llamó a predicar, y sin embargo, como se sienten, ¿verdad? Predicadores, cantantes, apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, hablan tanta barbaridad. ¿Sí? El último profeta es Juan el Bautista, hijo de Zacarías, sacerdote. ¿Sí? Sacerdote es el último profeta. No hay más profetas. ¿Sí? Los 12 apóstoles son los 12 apóstoles nomás. Primera de Juan capítulo 1, vayan, para que vean que no existen más apóstoles. Solamente 12. Con la excusa del significado de apóstol, muchos se excusan en eso, pero quiero que veas qué características tenía un apóstol. Y dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate bien, la característica tenía que haber sido que lo habían visto con sus propios ojos, que lo habían oído, que lo habían tocado al Señor Jesucristo. Ese es un verdadero apóstol. Hoy los que se dicen apóstoles, ¿de dónde sacan? ¿Sí? Que se llaman apóstoles. ¿Sí? No, le mienten a la gente y quieren sentirse, ¿verdad? No se conforman con el papel tan digno y hermoso que Dios nos ha dado de ser pastores, obispos o ancianos, ¿sí? Que es, ¿verdad?, ser un embajador de Cristo, ¿sí? Es un papel muy elevado, más elevado que cualquier gobernador, que cualquier presidente municipal y que aún el presidente de la República. No, quieren sentirse, ¿verdad?, en otro nivel y decir soy apóstol, para que la gente, ¿verdad?, ignorante, que no conoce, por eso la Biblia dice mi pueblo es destruido por ignorante. Perece por ignorante, perece porque le falta conocimiento. ¿Sí? Y entonces no sé, ay, viene el apóstol y todo el mundo, no, apóstol, no, yo no te puedo tratar, que te trate tu pastor. Yo no doy consejos, que te los dé tu pastor. Ay, Dios mío. Ni siquiera el Señor Jesucristo se daba tal lujo de no darle, ¿verdad?, a la gente, ¿sí?, la ayuda, de no manifestar la misericordia, el amor, la piedad. Ni siquiera el Señor Jesucristo. Es una barbaridad la iglesia del siglo XXI. Y quizás muchos no han contemplado eso, pero sigue diciendo, ¿verdad? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién? A los 12 apóstoles. ¿Sí? Se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, en el siglo I, ¿verdad?, la comunión tenía que ser con los apóstoles. ¿Sí? Entiéndase que era una comunión que ellos tenían con el Padre, con el Hijo, ¿sí?, a través de la gente. Hoy, ¿qué dicen? Hoy que estamos en el tiempo de la apostolitis. Todo el mundo es apóstol. ¿Sí? Y toda la gente se lo cree. Es una barbaridad. En primer lugar, imagínense, el mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, nos dice que Él no vino
a ser servido, sino a sino servir. a servir. En muestra de toda la humildad de que Él vino a servir. Nosotros indiscutiblemente venimos a servir, ¿sí? Por supuesto, a servir a través del Evangelio, a servir a través de la consejería, de la liberación y de otros aspectos que corresponden dentro del ministerio, ¿verdad? Que Dios honrosamente nos ha dado como pastores, pero no de otra manera, no de otra manera. Ni somos apóstoles, ni nunca lo seremos, porque ¿qué no se dan cuenta, mi iglesia amada del Señor Jesucristo? Solamente hay 12 tronos, no hay más, ¿sí? Y 12 tribus en Israel, de los cuales, ¿verdad? Ellos van a juzgar a cada una de las tribus. Oiga, pastor, y el apóstol Pablo es, ¿sí?, apóstol a los gentiles, a ti y a mí como gentiles. No confundamos otra cosa, ¿sí? Es más, ni son 12, son 13 finalmente. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Para que tengamos una buena enseñanza de parte de la palabra de Dios. Seguimos ahí en el capítulo 6 de los Romanos. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo El Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Qué hermosas palabras, ¿sí? Así es que si tú me dices, oiga, pastor, es que va a haber una fiesta, estoy muerto. ¿Sí? Es que un baile y demás, estoy muerto. Es que Navidad, estoy muerto. ¿Sí? Son fiestas paganas. Estoy muerto para todas esas cosas, pero vivo para Dios, ¿sí? Y la vida eterna es desde aquí, desde la tierra. La nueva vida, no crean que es, ¿sí?, una vida de, oh, ahorita me muero. No, no, no. Yo voy a la presencia de Dios. Y eso es lo más hermoso. Que tú puedas ver la presencia de Dios, ver cara a cara al Señor. ¿Te imaginas? Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener y que tú lo puedas ver, ¿sí?, cuando Dios te dé tu cuerpo glorificado. Eso es hermosísimo. Gloria a Dios, amén. Hermosísimo, eso no tiene sin igual. Por eso debemos de morir todos los días al pecado y luchar arduamente. Porque si alguien me dice, ay, pastor, yo nunca he sido tentado, es mentiroso. Todos somos tentados, tenemos tentaciones, y ahora sí, Señor, líbrame de la tentación, guárdame del mal, guárdame del pecado, guárdame de todas esas cosas. Y claro que yo tengo que estar atento de cómo camino en este peregrinar en esta tierra. Eso es lo que tengo que estar muy atento, para que no caiga yo indiscutiblemente, ¿verdad?, en el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Así es que, a ver, iglesia, si yo hablo malas palabras, ¿qué está reinando? La maldad. Es el pecado en mi cuerpo mortal. Porque dice muy claramente la palabra de Dios que de la abundancia de mi corazón habla ¿qué? La boca. Mi boca está reinando el pecado. Si fornico, está reinando el pecado. Si adultero, está reinando el pecado. Y entonces al decirme y dar un mandamiento, ese es un mandamiento, se llaman imperativos en el Nuevo Testamento. Al darme un mandamiento, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, quiere decir que yo soy el que tiene que tener mucho cuidado de que no entre el pecado en mi cuerpo mortal. ¿Sí? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencia son los malos deseos que tenemos. Y de repente, ¿verdad?, parece que hay alguien aquí que está, haz esto, haz aquello, no obedezcas. ¿Sí? Parece que estuviera aquí.
Ese se llama concupiscencia. Tener malos deseos aquí, malos pensamientos, malas actitudes, que esas son las que nos llevan precisamente a cometer graves pecados. ¿Sí? Esas son las que nos llevan a la soberbia. No, yo voy a una iglesia y no tiene economía. Ay, Dios mío. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado. Ir a la iglesia es un acto honroso. La iglesia es algo maravilloso, hermoso, que debemos de cuidar con mucho cuidado, con mucho amor. ¿Sí? No es cualquier cosa, es algo hermoso. Y tú lo debes de entender, amada iglesia. ¿Sí? Porque algo que debemos de hacer es amarnos los unos con los otros, ¿sí? Dejando toda malicia y concupiscencia. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, ni mi boca, ni mi cuerpo, ni nada lo puedo presentar con motivo de la iniquidad, con motivo del pecado. Por eso si tú vas, ¿verdad?, con tus familiares y están, ¿verdad?, echando cuentos pelados, groseros, rojos, como los conocemos, colorados, ni siquiera te puedes prestar a eso. Dice que en la iglesia ni siquiera se hable de fornicación. Imagínense el estándar tan elevado que ha dejado el Señor Jesucristo, como para que tomemos las cosas tan a la ligera y de repente, ¿verdad?, nos creemos salvos, ¿sí?, viviendo una vida de pecadores. No, es que de la iglesia que yo vengo me dijeron que Dios ama a los pecadores. ¿A dónde dice eso? La Biblia no dice eso. Dice Dios que aborrece a los pecadores, ¿sí?, que los pecadores no entrarán en el reino de los cielos. Imagínate a Dios, ¿verdad?, como aborrece, ¿sí?, como ama al pecador y aborrece el pecado, porque eso es la barbaridad que enseñan, ¿sí?, echando Dios al infierno, al Don Pedro, al tequila, al whisky. ¿Sí? ¿A quién va a echar al infierno? La Biblia dice en Gálatas 5:19 que a los borrachos. La Biblia dice que en 1 de Corintios capítulo 6, verso 10, que a los borrachos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tratamos de engañarnos? Tratando de excusarnos de la parte pecaminosa para que sigamos en el pecado. Eso no puede ser, ¿sí? Nosotros tenemos que huir de la concupiscencia y del pecado, ¿sí? Dejar atrás el pecado. Ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ahora ya no podemos seguir viviendo, ¿sí?, alimentando el pecado. Ya no más. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, verdad, hubo un hombre que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, solamente permíteme que entierre a mi padre? Pregunta, ¿su padre estaba muerto? No estaba muerto, ¿sí? Su padre estaba vivo. Lo que le estaba diciendo, mira, cuando se muera mi papá, te sigo. ¿Sí? Y Cristo le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos. El papá estaba vivo. Les estaba hablando de los muertos espirituales. Y muchas veces nosotros esa parte no la hemos entendido. Ay, no, pues es que a ver si Dios tiene misericordia de mi mamá, de mi papá, además. Mira, no te preocupes, deja que los muertos entierren a sus muertos. No todos vamos a ir al cielo ni a la salvación. Digo, es bueno que les prediquemos. Finalmente hay que predicarles. Si se arrepienten, gloria a Dios, has ganado un alma. ¿Sí? Pero si no se arrepienten, no creas que todos van a ser salvos, tu mamá, tu papá, tus hermanos y demás. Pastor, pero la Biblia dice que serán salvos tú y los de tu casa. Sí, los de tu casa que creen, no los que no han creído ni que nunca han sido evangelizados.
A veces la fe, ¿verdad?, la tomamos muy a la ligera por no conocer los diversos significados que tiene la fe. Y necesitamos conocer los diversos significados que tiene la fe. ¿Sí? Es certeza, es, ¿verdad?, creer, es fe. Todos esos son significados o sinónimos de la fe. ¿Sí? Son obras. Ahora yo te pregunto, ¿qué obras estás haciendo? Porque acuérdense, Santiago les dice, ¿verdad?, y los reta, les dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ver, por supuesto, la conducta? ¿Sí? La conducta es algo que tenemos que verlo de una manera, ¿sí?, que entendamos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto también es una doctrina muy peligrosa, ¿sí? Ley, ya les hablé, Torah. La Torah no significa siempre ley, significa instrucción de Dios, significa mandamiento. Lo que está hablando ahí, que nosotros no estamos bajo la ley mosaica de circuncidarnos, de guardar Shabbat, y lástima que no vino Raúl para que le enseñe yo eso, ¿sí?, bíblicamente, porque luego van a iglesias judaicas demás y finalmente terminan todos confundidos. Ya no estoy bajo esa ley mosaica, ahora estoy bajo una ley, ¿sí?, que se llama la ley de la gracia. ¿Sí? Ya Cristo cumplió la ley sacrificial por mí. Cristo cumplió la ley ceremonial. Yo no necesito circuncidarme para poder ser salvo, ni por señal ni por nada. ¿Sí? Simplemente necesito creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y seguir, ¿sí?, obedeciéndolo, siendo un hombre que he sido crucificado juntamente con Cristo y que ahora ando en una vida nueva. Se ha terminado el viejo Alejandro. Ahora, ¿sí?, hay un nuevo Alejandro en mí. Y eso es lo mismo que en ti debe de existir. Por eso muchos nos llaman hipócritas. ¿Por qué? Porque aquí nos comportamos como santos, pero finalmente afuera, ¿cómo nos comportamos? Como demonios, como hijos del anticristo. ¿Eso es correcto? No. ¿Sí? Nosotros somos el ejemplo, la luz, la sal de la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a entender eso? ¿Sí? Y todo tiene que ver en el matrimonio, tiene que ver como padres de familia. A veces los hijos ni siquiera creen en Cristo. ¿Por qué? Por la incongruencia en la que vivimos. Vivimos como perros, gatos, pleito, y los hijos dicen, si eso es Cristo, ni quiero saber de Cristo. Nosotros mismos los decepcionamos. Nosotros mismos los decepcionamos. Nada de... Debemos de estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Debemos de ser ejemplo, luz en medio de una generación torcida y maligna, que eso fue lo que describió el Señor Jesucristo. Yo te invito, amada iglesia de San Juan del Río, que perseveres, que ames la obra de Cristo con todo tu corazón. Que luches realmente, porque algún día o estás allá arriba o allá abajo. Solamente hay dos equipos, el malo y el bueno, el de Cristo y el de Satanás. Un cielo, una gloria o un lugar de tormento, ¿sí?, con todos los séquitos de Satanás, con todos aquellos que no creyeron al Evangelio. Por eso, realmente tú debes de amar profundamente a tu iglesia, luchar y sobre todo luchar por la verdad del Evangelio.
que el Evangelio no sea distorsionado, sino que el Evangelio tenga pureza de lo que está describiendo la misma palabra de Dios. ¿Sí? Que Dios les bendiga, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, sublime y eterno, Señor. En esta tarde, gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que esa palabra penetre en lo más profundo de los corazones y que el viejo hombre, oh Dios, sea crucificado juntamente contigo para que el nuevo hombre sea reedificado, Señor, regenerado, ¿sí? Vuelto a nacer, y que hagamos tu voluntad conforme es tu plan divino. Señor, te pedimos que hoy